en la revista en Azobancaria, y adicionalmente hizo nos estuvo haciendo siempre aportes, siempre fue un polo a tierra en los temas que debíamos abordar, cómo los debíamos abordar. Entonces, la verdad nos hace mucha falta a todos, tanto profesional como personalmente. Por otra parte, también tuvimos el retiro mío, pues yo estaba también en el consejo, pero ahora en mi calidad de presidente de Azobancaria, pues no podía continuar, y continúa con nosotros el decano del consejo en este momento, como el doctor Carlos Gustavo Cano, quien con quienes entré yo tal vez al mismo tiempo que el doctor Cano al consejo en su momento. Entonces, muchísimas gracias. Y entonces hemos reconstituido el consejo, también hemos invitado a 3 destacados economistas para que nos acompañen. En primer lugar, María Mercedes Cuellar, quien todos la conocen, quien fue además presidente de Azobancaria por un periodo bastante extenso, y quien es gran conocedora de los temas del sector financiero. Entonces, primero le damos la bienvenida a ella. Igualmente a la doctora Jimena Cadena, que en la actualidad es la subdirectora de Desarrollo, que es la sangre joven en este momento, la que nos imprime también y nos pone también conexión con las aspiraciones y las ideas que tienen los jóvenes en Colombia. Creo que es bien importante su presencia, y por eso pues quisimos que estuviera involucrada con nosotros, y estás adelantando una muy destacada labor de desarrollo. Por otro lado, tenemos al doctor Armando Montenegro. Uno de las cosas que normalmente no saben es que Armando, recién llegado de hacer su maestría en Estados Unidos, en Ohio, y yo recién salido de los Andes, entramos en la misma fecha a trabajar al Banco de la República el 15 de enero de 1980, todavía me recuerdo. Entonces, iniciamos nuestra actividad profesional juntos. Obviamente, como se darán cuenta, él ha sido mucho más exitoso que yo, pero evidentemente siempre con Armando tuvimos una relación profesional muy estrecha, y siempre tuve el beneficio de aprender de su conocimiento y de su agudeza intelectual. Y la verdad, pues para mí ha sido un placer ver todo su desempeño y desarrollo profesional y todos los aportes que le ha hecho al país. Entonces, realmente me encanta que nos esté acompañando. Entonces, diciendo eso, a manera de introducción, le pediría al doctor Vera, nuestro vicepresidente técnico, que haga una presentación muy breve de nuestra revista, y luego abordamos nuestro conversatorio, pues, que tenemos planillado para el día de hoy. Claro que sí. Buenos días a todos. Entonces voy a hacer una presentación muy corta. Paola, por favor, proyectas la presentación. Nos demoramos unos minuticos mostrándoles un poco. ¿La pones en pantalla completa, por favor? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos otra vez. El objetivo de esta reunión es dar el lanzamiento oficial a la revista Banca de Economía edición número 17, que es la primera de este año, del año 2021. Va a salir en modo virtual. Seguramente la van a estar recibiendo en sus correos electrónicos en el transcurso de esta hora que vamos a estar aquí. Y también va a estar, obviamente, colocada en el website de Azobancaria, www.azobancaria.com/revista Banca y Economía. Allí van a ver en la edición número 17 con todos los temas que a continuación paso a abordar. En la siguiente diapositiva vemos cuál es el tema central de la revista. Básicamente es la sostenibilidad fiscal, que es un pilar de la estabilidad macroeconómica, y pues que ella depende claramente el crecimiento económico del país, el acceso al mercado de capitales, y que pues ha estado en la coyuntura en los últimos meses como consecuencia de pues la primera reforma fiscal de solidaridad sostenible que se presentó, y todo el proceso que hubo hasta el retiro de ese proyecto, y las negociaciones que ha habido para una nueva reforma que se requiere, todo eso en el marco de una reducción en la calificación de Standard & Poor's y a la expectativa de lo que puedan hacer Fitch y Moody's. El tema central entonces de la revista es los pilares de la reforma fiscal, las perspectivas de trámite legislativo,
Tendremos la columna de uno de nuestros miembros del comité editorial, Jimena Cadena, la subdirectora de Fedesarrollo, va a hablar del tema de la regla fiscal, que es un tema, como ella menciona, pendiente, que es del que menos se ha hablado en estos 3-4 meses, pero que es muy relevante de cara a la sostenibilidad fiscal. Y en nuestra tradicional sección de controversia, vamos a tener 2 puntos de vista con respecto a lo que sería la venta de ISA a Ecopetrol como posibilidad de recibir recursos por la nación para, digamos, poder financiar parte de los gastos de los próximos trimestres. Tenemos ahí, por ejemplo, la visión de Simón Gaviria, el director del Departamento Nacional de Planeación, que está a favor de la venta porque dice que eso puede convertir a Ecopetrol en una gran empresa de energía que puede sobresalir a nivel de América Latina, incluso a nivel mundial, pero por el otro lado tenemos la visión de Carlos Caballero, que es escritor y columnista, que tiene reparos principalmente en materia de gobierno corporativo, pero todos los detalles pues, seguramente los van a poder leer en la revista apenas la tengan en sus manos virtuales, digamos, la tengan virtualmente. La revista también en la siguiente diapositiva va a tener temas de competitividad e institucionalidad. Por un lado, el exministro de Comercio, Industria y Turismo, que ahora es el ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, nos va, a través de una entrevista que se le hizo, nos va a contar los detalles de la misión de internacionalización, que es muy relevante para los temas de competitividad del país, que eso también redunda en mayor crecimiento económico. Y otro de nuestros miembros del comité editorial, el doctor Armando Montenegro, que es el chairman de BTG Pactual Colombia, pues nos analizará a través de una columna los retos que enfrenta la institucionalidad para llevar a cabo reformas de carácter estructural que impulsen la modernización y el desarrollo del país en una época justamente en que lo que se está viendo es justamente la dificultad para llevar a cabo esas reformas de carácter institucional, de carácter estructural. En la siguiente diapositiva vemos que la revista también tiene unos temas sectoriales, aborda temas del sector vivienda, del sector de economía naranja, del sector bioenergético, que son, digamos, de alguna medida motores y son bien importantes para el desarrollo económico del país. En materia de vivienda, se hace una radiografía de la demanda de vivienda en Colombia, que ha estado impulsada por la vivienda BIS principalmente en los últimos años, y justamente la doctora Mara Mercedes Cuellar, que fue ex codirectora del Banco de la República, que es presidente de Asobancaria, también hace una columna, un análisis de qué está pasando con el segmento no BIS, porque hemos venido viendo pues, un gran impulso del segmento BIS, principalmente por el lado de subsidios, pero qué está pasando con el segmento no BIS, ella lo analiza en esta columna de opinión que presentan en nuestra revista. Eso por el lado de la vivienda. Por el lado de la economía naranja se presenta el estado actual del sector de actividades artísticas y de entretenimiento. Se hace un análisis detallado de lo que ha venido pasando en ese sector que era muy importante para la actual administración y que era una punta de lanza para crecimiento. Vamos a ver cuál es el diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos 2 años. Y en minería se hace a través de una sección que se denomina en profundidad, un análisis del sector mineroenergético y hacia dónde va. Eso teniendo en cuenta pues todos los cambios que ha venido habiendo. Ahora estamos viendo otra vez un incremento del precio de los commodities, el petróleo está por encima de $70 el barril, pero adicionalmente Colombia es muy fuerte en carbón, pero el carbón empieza a perder relevancia a nivel internacional por todo el tema medioambiental y de sostenibilidad. Entonces es muy importante identificar cuáles son las perspectivas que tiene el sector, que es muy importante para el desarrollo nacional porque genera divisas, y cómo podemos de alguna manera incorporarnos, incluirnos de forma ambientalmente sostenible en este nuevo crecimiento del precio de los commodities, que seguramente podría redundar en beneficios para el fisco y para el país, como los que los vimos hace 10 o 15 años. En la siguiente diapositiva vemos también que hay una sección específica de la revista en materia de política monetaria. Se trata de identificar cuáles son los retos de la política monetaria en el corto y mediano plazo. Para eso tenemos una tribuna monetaria donde entrevistamos a los codirectores salientes de la Junta Directiva del banco, el excodirector del banco Gerardo Hernández, y Carlos Gustavo Cano, también es codirector del Banco de la República y también miembro de nuestro comité editorial, el decano, como mencionó Hernando José, también nos va a hablar del marco legal del Banco de la República. Esto se vuelve supremamente relevante porque estamos viendo en la coyuntura cada vez más
la idea de que lo que tiene que hacerse para que la economía se recupere es la magia de imprimir más dinero y que ese dinero se pueda prestar al gobierno nacional y que el gobierno nacional a través de esos subsidios una renta básica y resuelva los problemas de toda la población, sino olvidándose de la independencia del Banco Central, de los problemas inflacionarios, de los problemas de independencia de la política monetaria y olvidándose también de los ejemplos internacionales de por qué eso no ha funcionado. Por eso se vuelve tan relevante esta columna y esta tribuna monetaria, esta sección específica, hablando un poco de la importancia de la política monetaria y del marco legal de nuestro Banco Central, que es independiente desde la Constitución de 1991. Siguiente diapositiva. Y finalmente, la sección aborda algunos temas de economía post-COVID-19 y de sector financiero post-COVID-19 también. En materia económica, pues se abordan temas internacionales como cuáles son las relaciones comerciales que hay con China en un escenario post-pandemia, cuál ha sido la respuesta a nivel regional e incluso a nivel regional colombiano, a nivel departamental, al COVID-19, la respuesta y cuáles son las perspectivas de recuperación en medio de un plan nacional de vacunación que arrancó muy lentamente, pero que ha venido ganando tracción y ya empezamos a ver días con 250.000 o incluso 350.000 dosis aplicadas diarias, que llevan a pensar que podríamos lograr 7 millones de dosis aplicadas al mes, que podría dar para pensar que seguramente en diciembre o enero podríamos tener, si sigue el ritmo actual, tener el 70% de la población vacunada, y de alguna manera pues eso va a implicar unos cambios, un impulso, un push, un empuje a el crecimiento económico y a la reactivación económica que todos queremos. En materia financiera, pues también se destaca en una sección en profundidad todo el tema de la transformación digital de la banca a partir de la pandemia. Hemos visto cómo, pues, en medio de confinamientos en los cuales todos hemos estado encerrados en nuestras casas, cuidándonos, pues el sector financiero ha podido aportar a través de la transformación digital y las personas han podido usar todos los canales y productos digitales de la banca, y adicionalmente se ha podido dispersar todas las ayudas que han surgido de un esfuerzo fiscal muy importante del gobierno nacional, y que se ha podido dispersar a través de los canales financieros digitales, esas ayudas a la población vulnerable, a 3 millones de personas en el ingreso solidario, por ejemplo, a cerca de más de entre 1,5 millones y 2,5 millones de empleados, entre 90.000 y 120.000 empresas en el PAEF hasta marzo de este año. Luego, de alguna manera, todas esas ayudas han implicado pues una transformación que la banca ha puesto al servicio del país. Y por último, un balance del programa de apoyo a deudores, el PAT, que pues ha significado un apoyo estructural a los deudores para que en medio de una situación de pandemia que donde se han visto reducidos sus ingresos, pues puedan tener sus créditos ajustados a una nueva realidad de menores ingresos, tal vez con mayores plazos, con menores cuotas, con menores tasas de interés, con mayores periodos de gracia, para de esa manera apoyar estructuralmente a esos sectores e impulsar que a medida que la economía vaya reactivándose, esos créditos vuelvan a regresar a la normalidad, como ya ha regresado el 85% de la cartera, y podamos de alguna manera pasar la página y empezar un proceso de reactivación económica. Ese, a grosso modo, es un resumen muy resumido, muy, muy escueto de lo que es la revista Banca y Economía edición 17, y pues a continuación la idea es tener un conversatorio con nuestros miembros del comité editorial, moderado por nuestro presidente Hernando José Gómez. Así que, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Muy, muy, muy amable. No, la verdad, la revista está súper interesante, y creo que estamos abordando todos los temas que siguen siendo súper relevantes en este momento. Entonces, en ese sentido, creo que tuvimos muy buena guía en nuestro comité editorial. Entonces, creo que podemos empezar. La idea es, pues yo voy formulando algunas preguntas, las dirijo. Si hay alguno que quiera repostar o comentar o adicionar algo que alguien diga, pues nos hace la señal o nos lo dice. Y bueno, y vamos, y al final, si hay algún
si hay un poquito de tiempo, pues tratamos de recibir un par de preguntas, 2 o 3 preguntas del público. Entonces, empecemos con la primera sobre el tema fiscal, y quisiera dirigir pues un poco la pregunta hacia María Mercedes Cuellar. Mm, y es que pues el gobierno pues está en el tema de presentar la nueva reforma tributaria, una reforma tributaria bastante distinta a la que había radicado el exministro Carrasquilla, tanto en términos de ambición como en términos de su estructura. Entonces, quisiera preguntarle cómo está viendo ese panorama, la posibilidad real de sacar esa reforma fiscal, y cuál es su opinión sobre el contenido de esa reforma, que fundamentalmente va a recaer sobre los hombros del sector empresarial, fundamentalmente, y muy marginalmente de personas de elevados ingresos. Entonces, ¿cómo lo estás viendo? Si la estás viendo viable y acertada, y si tenemos alguna posibilidad de con esta reforma poder retener el grado de inversión. Entonces, eso sería como la pregunta en general, María Mercedes. Gracias, Hernando José. Pues muy amable haberme invitado a este foro. Me parece muy interesante como lo tienen organizado y el lanzamiento de la revista. A ver, esa pregunta, como diría, es la pregunta del millón. Realmente es bien difícil de contestar porque yo no creo que en este momento, digamos, tengamos el ambiente para presentar ninguna reforma tributaria. Y yo creo que primero hay que ver cómo se arregla el problema del paro, aunque yo creo que finalmente esto no es independiente una cosa de la otra, pero hacer una reforma tributaria en medio del caos que hay en este momento, que llevamos un mes, pues me parece que no sería para nada oportuno. Ahora, si hacemos un poco caso omiso de esa circunstancia política tan complicada que está atravesando el gobierno, pues yo pensaría que en circunstancias normales sacar una reforma tributaria no debería tener problema. Probablemente se podría hacer en la segunda parte del año, porque ya en este momento pues más o menos se acabó esta legislatura, y yo no veo realmente lo que se está es deshaciendo la reforma tributaria que se había hecho hace 2 años. Hace 2 años se establecieron una serie de ventajas bien grandes para el sector empresarial, en la medida, pues, o las personas jurídicas, en la medida en que se quiso cambiar el esquema de tributación en Colombia, sacarlo de que fueran las empresas a pasarlo a las personas naturales. Y me parece que eso fracasó porque el aumento que tenía que hacerse las personas naturales, me parece que rebosaba la capacidad de la gente de pagar, y yo creo que pues ese estallido social un poco se origina en eso, y realmente no sé si se pueda volver. Mejor dicho, a mí me parece que lo que se está es deshaciendo una reforma que se hizo hace 2 años, se está volviendo de golpe, inclusive todavía pues van a tener impuestos en las personas jurídicas por debajo de las que tenían hace 2 años, porque la reforma fue muy grande en ese aspecto. Probablemente no se devuelva lo que se está quitando ahorita, pues, o reponiendo, porque tengo entendido que quieren hacer es una reforma de largo plazo y no simplemente una cosa transitoria, lo cual a mí me parece bueno, porque yo estoy totalmente en contra de que cada año se esté sacando una reforma tributaria, como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años o más, que es lo más inconveniente para el manejo de una economía. Eso no sabe cuáles son las reglas de juego. Yo creo que si se quiere traer inversión extranjera al país, hay que tener estabilidad en las reglas de juego, y una de las más importantes pues son la estabilidad en materia tributaria. Ahora, si lo vamos a lograr o no, y si las calificadoras de riesgos van o no a quitarle el grado de inversión a Colombia, pues algo va a depender mucho de cómo se le dé el manejo al paro, que por lo visto, pues en este momento es algo bastante incierto, bastante complicado, y de verdad que la esperanza es que el gobierno logre pues darle un manejo que sea lo más conveniente para el país, y que se lo logre hacer rápidamente, porque creo que la economía se está viendo muy, muy afectada con todo el proceso. Muchas gracias, María Mercedes. Bueno, yo creo que también parte, digamos, de las quejas
de la opinión pública tienen que ver con que el tema que siempre se está grabando con impuestos adicionales a los que ya están pagando, que se hace poco en materia de la evasión, que se hace poco en materia de mejorar la eficiencia del gasto público. Yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Gustavo Cano si usted piensa que en este momento hay medidas que sean apremiantes, que sirvan para mejorar esa calidad del gasto público y que sirva para mandar como unas señales claras también de que hay una reducción en los temas de evasión y elusión que hagan, digamos, más factible la aceptación por parte de la opinión pública de esta nueva reforma tributaria en un momento que indudablemente es difícil, que es difícil porque pues llevamos un año de pandemia, tuvimos una contracción económica de casi el 7%. Entonces, doctor Carlos Gustavo, ¿usted piensa que en esa materia del gasto público y de la evasión tenemos cosas concretas por hacer? ¿Qué pensarías tú? A ver, Hernando, yo estoy de acuerdo con María Mercedes sobre la inoportunidad de una reforma tributaria, pero siempre es inoportuna. Yo no recuerdo que alguien haya dicho que una reforma tributaria es oportuna. Siempre será inoportuna. Lo cierto es que Colombia tributa muy poco. Tú me corregirás, Hernando José, pero entiendo que el 14% del PIB de ingresos para el gobierno nacional central, pues es menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE, donde nos ufanamos de pertenecer. Yo debo confesar que desde el punto de vista técnico a mí me gustaba el proyecto Carrasquilla, el último proyecto que se hundió. Me parece que iba en la dirección correcta. Lo que percibo es que lo que va a ocurrir es que vamos a tener que seguir, como dice María Mercedes, haciendo reformas cada año o cada año y medio. Yo no veo una reforma estructural ahora. Lo que uno huele es que la base tributaria, que es raquítica, va a seguir siendo raquítica. Y la base tributaria, sobre todo en personas naturales, uno no lo ve avanzar. El gasto público, las demandas sociales cuestan. Las demandas sociales son muy superiores a la que la sociedad colombiana tributa. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? La estamos sacando de endeudamiento. Y el endeudamiento, que hace 8 años estaba por el orden del 34% sobre el PIB, estamos llegando, vamos camino al 70%. La gente dirá, pero si Estados Unidos tiene un endeudamiento del 140%, ¿por qué nosotros no? Porque Estados Unidos o porque los países europeos sí tributan, sí pagan. La gran discusión es aquí cómo vamos a repartir esa carga tributaria entre todos. Somos muy pocos los que tributamos, y estoy hablando de personas naturales y de personas jurídicas, y ahí las tarifas tan insoportables que hay para soportar una carga. Yo sé que este tema políticamente puede sonar muy inoportuno, pero miremos el mediano y el largo plazo. Si pasamos de agache esta vez, dentro de un año o menos de año y medio, estaremos hablando de una nueva reforma tributaria. El gasto público tiene que, mucha gente habla de la reforma desde el lado de los ingresos. Estoy de acuerdo contigo, Hernando, que hay que abordar de profundidad el gasto público redistributivo social. Yo recuerdo los trabajos de Carlos en ese sentido y retomaría esa lección. ¿Cuál es el gasto público más redistributivo que hay? Porque aquí tenemos una pandemia de desigualdad y eso no solamente por el lado de los ingresos, sino también por el lado del destino del gasto público. Yo sí creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Y para no alargarme, voy a hacer una
un simple comentario. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene dentro de la sociedad colombiana en materia de infraestructura las vías terciarias? No las vías primarias, las vías terciarias, no las dobles calzadas, las vías terciarias para abrir frontera agrícola y darle equidad a muchos colombianos que viven en la extrema pobreza. Pero yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para mencionarle a los colegas, a Jimena, a Armando, a los invitados tan distinguidos que están acá, algo que ya mencionaba Alejandro, es la tentación populista, que a mí me parece populista e irresponsable, de estar otra vez mencionando que el Banco de la República le preste al gobierno para evadir la obligación de la sociedad de contribuir. Eso me parece terrible. Eso es un atentado contra el espíritu de la gran reforma constitucional que se hizo en el 91 y cuyo gran dividendo fue la independencia del Banco de la República. Esas voces populistas que se están alzando, hay que acallarlas y hay que estar alerta sobre eso. Eso me parece irresponsable, me parece inoportuno, me parece peligrosísimo. Y pocas voces están advirtiendo eso. Yo alcé la mano en el artículo que escribí sobre el reglamento, el ordenamiento legal del Banco de la República, basado en un libro afortunado que escribió Gerardo Hernández, para recordar que esta institución es la institución más creíble del país y eso hay que defenderlo a toda costa. De modo que advierto esa preocupación. Hernando José, muchas gracias por la invitación y por estar en semejante panel. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y ya me contestaste otra pregunta que tenía por delante sobre el tema del Banco de la República y las tentaciones populistas de los créditos de emisión. Pero perfecto, eso lo abordamos más en detalle más adelante. No, doctor Armando, bienvenido y pues mirando un poco como todo este tema precisamente del trámite, de la incapacidad que hemos tenido en las últimas décadas de tramitar reformas fiscales de carácter estructural y más aún ahora que parece que se nos viene un superciclo de precios elevados de las materias primas. ¿Cómo estás viendo la posibilidad en los próximos 5 años de lograr una reforma tributaria y fiscal que realmente responda a esas necesidades de incrementar de profundizar el nivel de tributación en el país, de hacerlo más equitativo y de lograr a su juicio, cuáles serían como los elementos que harían viable una reforma estructural en términos políticos, Armando? Muchas gracias, Hernando José. Un saludo cordial a usted y a todos los compañeros del comité editorial y, por supuesto, a todos los asistentes. Bueno, yo creo que los temas centrales detrás de las reformas fiscales y de las reformas tributarias y de todas las reformas son aspectos políticos. ¿Cuál es la capacidad del sistema político colombiano de tramitar una reforma, de lograr consensos alrededor de unos temas, de que exista el liderazgo suficiente para conducir al país en una dirección? En eso, en el artículo que incluyen en la revista, yo anoto que con cierto pesimismo que Colombia ha sido incapaz de hacer las reformas que se requiere por lo menos desde hace 20 años. Necesitamos una reforma a la justicia y cada vez que se intenta algo profundo, fracasa. Necesitamos una reforma pensional y no se hace. Necesitamos una reforma laboral y mucho menos. Se necesita reformar también, no sé, la administración pública y no se intenta. Se necesita reformar la consulta con las comunidades que paraliza una cantidad de proyectos y ni siquiera se presenta. Se necesita reformar, por ejemplo,
las corporaciones regionales, ambientales, no se puede hacer. Es decir, existe de alguna manera lo que en el país lo que he llamado, pues hay un bloqueo institucional. En el siglo XXI solo se hicieron dos grandes reformas, que fueron la reelección presidencial alrededor de los gobiernos del presidente Uribe y después lo de los procesos de paz. Pero por hacer esas reformas dejamos de hacer todas las demás y además quedamos muy divididos, muy polarizados. Entonces intentar alguna reforma es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que la pregunta que usted hace es fundamental. ¿Cómo vamos a hacer una reforma de fondo y no esos parches que seguramente vamos a hacer una reformita tributaria que, como decía Carlos Gustavo, nos va a durar 1 año o 2 años y después nos va a tocar volver a hacer otro parche más adelante? Es decir, de alguna manera el país ha sido incapaz de hacer lo que sabe que tiene que hacer, porque sabemos que la justicia no funciona, la administración pública es un desastre, las corporaciones regionales son malas, y sabemos que no funciona y no se intentan las reformas. De tal manera que no le podría dar una respuesta correcta, salvo que se lograran realizar o conformar los bloques políticos necesarios y existiera un liderazgo importante desde el Ejecutivo para conducir, para liderar, para sacar adelante estos temas. Pero por ahora yo no lo veo, Hernando José. Muy bien, muchas gracias, Armando. Sí, eso sí se vuelve crecientemente frustrante, ¿no? O sea, y creo que en parte también está el tema de la incapacidad de hacer una reforma al régimen político que permita tener unos partidos que realmente no se comporten simplemente como un conglomerado de congresistas, sino realmente partidos que se comprometan, digamos, con una narrativa, con unas propuestas, con una visión de país y que así actúen dentro del Congreso. Y eso infortunadamente tampoco lo tenemos. Doctora Jimena, por otro lado, pues tú recuerdas que incluso desde antes de la pandemia ya se venía hablando del tema de la incapacidad de la regla fiscal que teníamos de lograr estabilizar, digamos, la deuda. O sea, que a pesar de que cumplíamos con las metas del déficit, el nivel de deuda del país seguía incrementándose y en ese sentido pues empezaba a restarle credibilidad al mecanismo. Ahora tanto en la reforma que estaba presentando el exministro Carrasquilla como la que entiendo que quiere presentar el nuevo ministro Restrepo, incluye algunas modificaciones al mecanismo de la regla fiscal, pero en tu consideración, ¿cuáles son esas reformas que se necesitan en la regla fiscal para darle credibilidad ante los mercados y las agencias calificadoras de riesgo y cómo esto se interrelaciona con toda la etapa que estamos viviendo en este momento de la necesidad de la reforma fiscal? Por favor, Mena. Gracias, Hernando José. Sí, pues yo decidí escribir sobre el tema de la regla fiscal para la revista, un poco porque sentía que era como el tema un poquito estructural que no iba a variar mucho en esta etapa tan inestable que estamos teniendo. Creo que es una reforma que es necesaria, pues de hecho si no se hace esa reforma vamos a estar incumpliendo la ley de la regla fiscal a partir del año 2022. Varias cosas. Por un lado, el tema de poner en los balances fiscales, las metas de balance fiscal en la ley. Nosotros, digamos, si no se modifica la ley, tendríamos que tener un déficit primario de 1% del PIB. Eso no es, digamos, no es viable a partir del 2022, pero incluso antes de la pandemia tampoco era claro que fuera algo deseable para la economía colombiana. Entonces creo que esa es una cosa que hay que modificar y digamos que estaba en línea la propuesta del gobierno inicial sobre quitar esas metas de la ley y sobre todo pues dejarlas como en un documento técnico elaborado por el gobierno. Hay otras modificaciones a la forma como funciona el comité consultivo y la regla fiscal que creo que son buenas, darle más independencia, mayor, digamos, autonomía en términos de quienes conforman el comité, las reglas de elección para esos miembros del comité,
alguna autonomía técnica para poder hacer análisis y no depender simplemente de lo que le presenta el ministro de Hacienda o el director de política macro, como funciona hoy en día. Entonces creo que todas esas son cosas, digamos, importantes y necesarias. Sin embargo, digamos, hay algunas cosas que creo que valdría la pena considerar. En las metas actuales se tiene en cuenta el ciclo petrolero y el ciclo económico, es decir, durante las épocas de altos precios del petróleo, de altos precios mineroenergéticos, digamos, se ajusta el déficit que se puede tener un poco para ahorrar durante las vacas gordas y poder gastar durante las vacas flacas, y lo mismo para la parte de crecimiento económico. En la propuesta como venía, que de nuevo no sabemos cómo va a ser en la presentación de la nueva reforma, si es que se incluye, eliminaban el ciclo económico de ese cálculo. Entonces, por ejemplo, en un momento como el actual, en el que estamos teniendo pues una desaceleración de la economía, digamos, si le puedo llamar desaceleración, porque si comparamos con el año pasado, obviamente que estamos en un efecto estadístico de repunte, pero digamos, una actividad económica deprimida, pero unos precios del petróleo y unos precios energéticos altos, no tendríamos espacio para hacer una política contracíclica. Entonces creo que eso es importante revisarlo. Digamos, esto es muy técnico y parece muy, digamos, desconectado de la gente y desconectado del país, de lo que estamos viviendo en este momento. Y por eso sí quiero destacar que, digamos, que este es como un telón de fondo de las cosas para garantizar una sostenibilidad fiscal y para, digamos, devolver la confianza de las calificadoras y en ese sentido, pues, mejorar el acceso de financiamiento a la economía colombiana en general. Pero es un telón de fondo. Digamos que para lograr verdaderamente esas metas de sostenibilidad y esas ambiciones de país, creo que es muy importante, estoy de acuerdo con todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, y es realmente definir cuál va a ser y cómo va a ser esa senda de ingresos y de gastos que vamos a tener hacia futuro para cumplir con las demandas sociales y con las, digamos, derechos, deberes que se establecieron en la Constitución Política de Colombia y financiarlos, ¿no? Entonces creo que eso ese telón de fondo, pues es simplemente una guía, pero para cumplir con ese telón de fondo necesitamos una reforma tributaria que genere los ingresos para financiar esos gastos que tenemos que hacer como país, y que ojalá se pueda hacer de una forma más redistributiva y más equitativa. Yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que se han dicho acá sobre la reforma, pero lo que me parece más importante destacar es que se necesita hacer una reforma que sea más o menos, aunque creo que todos estamos de acuerdo en que esa no va a ser la última reforma tributaria de la década, sería muy difícil en este contexto social y político lograr lo que no se ha logrado en 20 años, como menciona Armando. Pero sí necesitamos una reforma que un poco despeje el panorama a mediano plazo. Incluso si después resulta que hay que reemplazar algunas fuentes de ingresos. Yo pienso que la propuesta de por 1 o 2 años hacer un ajuste y después queda otra vez a la deriva la sostenibilidad en los próximos años, eso sería muy dañino. Y creo que es importante hacer un llamado a que las reformas, las propuestas que se acojan, que tú has mencionado algunas, Armando José, y que María Mercedes creo que tiene razón, muchas de ellas son deshacer lo que se había hecho en las reformas del 2018-2019, que habían introducido pues varias cosas que realmente reducían el recaudo. O sea, siempre se había dicho, desde Desarrollo se dijo, pero muchos analistas lo dijeron, es la reforma del 18 al 19, pues siempre nos estaba armando un hueco hacia mediano y largo plazo por todos los temas que se habían dado, digamos, aliviando las cargas tributarias de las empresas y no se habían compensado por otro lado. Entonces, sí creo que tratar de solucionar con una sobretasa que dure 1 año o 2 años, que son algunas de las propuestas que se han oído, pues es un pañito de agua tibia que creo que, digamos, para responder tu pregunta, yo pienso que eso no tranquilizaría a las calificadoras,
ni a nadie, digamos, en términos de la sostenibilidad fiscal del país. Entonces, si bien hay que repensar en la estructuración de la reforma, la propuesta inicial del gobierno estaba muy cargada en IVA y otras cosas que claramente no son políticamente viables, por más de que los técnicos en muchos sentidos apoyábamos la reforma que ha planteado el gobierno. Sí se necesita, con la estructura que sea posible, una reforma que tranquilice un poco la perspectiva de mediano plazo y no una medida de 1 o 2 años. Creo que eso no sería una buena idea. Muy bien. Gracias, Jimena, de acuerdo. Y afortunadamente, por lo menos las señales que estamos recibiendo del Ministerio de Hacienda es que la nueva reforma va a plantear son ajustes permanentes, digamos, en la tasa de impuesto de renta de las empresas, etcétera, que no por 2 o 3 años. Y eso me parece bien. Obviamente, lo único que sí espero que sea temporal es si finalmente van a presentar una sobretasa al impuesto de renta del sector financiero, esa sí que espero que sea temporal y no vaya a ser de ninguna manera permanente. Pero hablando del tema que había planteado doctor Carlos Gustavo sobre las presiones que está recibiendo, que empiezan a gestarse alrededor de que el Banco Central, el Banco de la República, le otorgue crédito directo al gobierno nacional con todas esas implicaciones negativas que muchos conocemos. Una de las cosas que a mí me preocupa es que frente a una eventual pérdida del grado de inversión y que eso se refleje en un menor acceso efectivo del gobierno, tanto en cantidad como en mayores costos a recursos internacionales, a crédito externo y a la colocación de sus mismos TES internamente en pesos. Eso de pronto pues puede exacerbar un poco esas presiones sobre la necesidad del crédito por parte de Banco República. No sé cómo estás viendo ese tema, María Mercedes. Liliana, por favor, le abres el micrófono, María Mercedes. Ya le envié. Gracias. Ay, muy gracias. Ay, gracias, Fernando José. Yo antes de contestar esa pregunta quisiera hacer un comentario, algo que siempre me ha inquietado y que lo mencionó Carlos Gustavo, y es el punto de que solamente se tribute el 14% del PIB y que eso es muy bajo frente a muchos países. A mí me parecería muy interesante, y creo que de golpe puede que Desarrollo lo haya hecho, es sumar realmente cuánto es que se tributa, porque eso solamente coge un pedazo del cuento, ¿no? Por ejemplo, todos los impuestos que están metidos, por ejemplo, en términos de la protección social, que en otros países los recogen como impuestos o como ingreso tributario, aquí están metidos entre las nóminas de las empresas, y luego tenemos una cantidad de ICA y una cantidad de impuestos que no están recogidos dentro de lo que es la estructura tributaria. Y yo creo que si recogiéramos todo eso y los subsidios cruzados que hay por todos lados, por ejemplo en la solidaridad que hay en las pensiones, yo creo que encontraríamos que esos números son diferentes de los que tenemos en la mentalidad del mundo como colectivo. Ahora, con relación al punto del Banco de la República, realmente es un punto que me he preguntado muchas veces. Yo sé que es una cosa que es muy mal vista y que las calificadoras de riesgo, los financiadores internacionales, todo el mundo lo considera una cosa que no se debería hacer, pero yo a veces pienso que ¿por qué no? Digamos, hasta 1900, hasta los comienzos de la década de los 80, qué sé yo, el Banco de la República financiaba al gobierno y teníamos unas inflaciones que eran realmente bajas, el 5%, el 6%. Yo creo que eso de usar la plata del Banco de la República en un momento dado es un problema, es de no tener disciplina para no hacerlo permanente, porque en ese caso sí se vuelve algo realmente caótico. Pero yo creo que algo que sea transitorio y que tenga las debidas protecciones, en un momento dado puede que no sea la mejor solución del mundo, pero tampoco veo por qué se va a acabar el mundo por hacerlo. Y es más, le da uno mucha impresión lo que ha venido ocurriendo aquí en los Estados Unidos y lo que ha venido ocurriendo en Europa, en el sentido de que han logrado, a base de unas políticas muy expansivas,
recuperar las economías sin que haya inflación. Todo el mundo está pendiente de qué momento va a surgir esa inflación y yo me imagino que en cualquier momento van a empezar si aparece de una manera más permanente, pues empezar a poner los frenos para evitarlo. Es algo que es muy controversial, pero digamos que esa ha sido mi inquietud. Ok, no, muy interesante que lo plantees, María Mercedes. Pero, a ver, yo he tenido la idea por mi lado de que evidentemente en la medida en que el Banco Central decida tener una política expansiva y simplemente compre títulos del gobierno en el mercado y permita que esa emisión se haga y el Banco República pueda después controlar de una manera, digamos, con la venta de esos títulos en el mercado pueda controlar la liquidez para que eventualmente no se desordene todo el tema inflacionario, pues mejor dicho, puede ser una alternativa, digamos, de procedimiento que evite los riesgos de un crédito directo. O sea, porque digamos, el planteamiento, digamos que hay muchos economistas hoy en día es, se necesita una gran expansión monetaria para fomentarla, para que se genere, digamos, una recuperación rápida en la demanda y podamos recuperar las economías. Entonces, pero hay quienes piensan, no, eso lo que necesita es un crédito directo del Banco Central. Entonces, no sé, Armando, ¿qué piensas sobre el tema del papel de la República en este momento de la recuperación? Muy bien. Yo creo que esta discusión debe empezar por el gasto. Es decir, ¿en qué necesitamos gastar que no estamos gastando? ¿No? Por ejemplo, yo creo que el gobierno debería llevar al Congreso la aprobación de gastos de apoyo social y de apoyos a las empresas. Incluso porque se están terminando las autorizaciones para los auxilios por la pandemia. Y una vez nos pongamos de acuerdo en cuáles son los gastos que hay que hacer, porque yo creo que hay que empezar por ahí y hay que hacer más gastos. Yo sí creo que en buena parte lo que ha pasado este año es que las familias empobrecidas no han tenido trabajo y necesitan más apoyo de ingreso por parte del gobierno. Entonces, determinando, digamos, un volumen de gastos, por ejemplo, un plan de empleo importante público, basado en las comunidades y en los barrios, me parece fundamental. Eso lo ha sugerido Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, nadie le ha hecho caso. Es decir, si uno determina que debemos gastar 6 billones más, un punto del PIB más, entonces debemos mirar de dónde va a venir esa plata, porque yo creo que uno siempre dice voy a comprar carro, entonces no tengo plata y voy al banco, pero el banco es la fuente de financiación del carro. En este caso uno no puede decir no hay que ir a emitir porque sí, pero no sabemos para qué. Entonces yo creo que hay que empezar por el lado de cuáles son los gastos que queremos hacer, determinarlos y ver qué falta, ver cómo los financiamos. Ahora, yo creo que hay una cantidad de plata que está ociosa en la plata de las regalías. Yo creo que de las regalías se puede hacer un redireccionamiento de esa plata para atender buena parte de estos gastos. Ahora, si después de todo queda faltando, el gobierno no se puede financiar, está muy caro, no existe otra fuente, pues se puede pensar como algo, como lo que usted dice, o algo transitorio y de una sola vez para financiarlo. Pero yo creo que la discusión de emitir por emitir me parece que es absurdo. Digamos, ¿por qué no? Estamos desesperados, emitamos. Pero primero debemos saber qué es lo que vamos a hacer y determinar cómo financiar ese gasto. Porque lo otro me parece que sí es una barbaridad, ¿no? Digamos, porque estamos desesperados, porque hay un paro. Entonces pongamos al banco a llenar de unas volquetas de plata y que salgan a dar vueltas. No, yo creo que así no debe ser. El Banco Central eventualmente es una fuente de financiación del gasto público y si una vez uno determina que hay unos gastos que no los puede financiar de otra manera y que es muy importante hacerlo,
pues se podría pensar en alguna medida transitoria. Ahora, el punto de María Mercedes es muy cierto. Una vez se hace una vez, es como dicen a veces, el cuento de la virginidad. Eso es una sola vez o eso se va a seguir haciendo por el resto de la vida, ¿no? Entonces, si se pierde la disciplina y el país se acostumbra a que es mejor entonces no subir impuestos, que la gente no pague impuestos, sino que el banco empiece a darle plata al gobierno para todo. Estamos en Argentina, ¿no? Inflaciones de 80, 60% y no salimos de ahí. Esa es mi respuesta, Hernando. Perfecto, gracias Armando. Jimena nos alzó la mano, por favor, que FEDesarrollo ha tenido muchas propuestas en estas materias. Sí, Hernando, pues quería comentar, de hecho, antes de que Armando dijera lo de regalías, pues destacar esa fuente de financiación. Hay unos cerca de 20 billones de pesos que tienen las entidades territoriales y que no se han ejecutado. Las regalías han tenido desde hace mucho tiempo dificultades en su ejecución porque tienen todo un trámite institucional que es complejo, pero en coyunturas como esta, sí, pues llama la atención pensar en que una plata que está guardada en unos bancos se pueda utilizar para hacer gastos que necesitamos hacer. Algunas de las propuestas que nosotros hemos hecho es precisamente pues activar obras públicas que se pueden financiar directamente con plata de regalías, son recursos para financiar infraestructura que generan empleo, empleo en la región directamente. Tiene la ventaja además de involucrar a las autoridades locales en este proceso de reactivación y en los programas de empleo de emergencia, que no debe ser únicamente una responsabilidad del gobierno nacional. Y además, creo que hay una discusión que sería interesante dar y es la posibilidad de invertir esas regalías en programas para, digamos que liberar de las cargas de cuidado que han recaído sobre los hogares durante la pandemia y en particular sobre las mujeres. La mayoría de estos planes que se les ocurren, pues que se nos ocurren a todos, de empleo, de hacer obras públicas, obras civiles, pues tienen un sesgo de ayudar al empleo de los hombres, porque usualmente los hombres son los que están más, proporcionalmente participan más de estas actividades, pero obviamente la pandemia y el cierre de los colegios han generado pues unas cargas de cuidado enormes en los hogares y particularmente en las mujeres. Y hay toda una discusión que yo creo que vale la pena dar y en caso de necesitar hacer ajustes, hacerlos, sobre las actividades de cuidado como servicios de cuidado de adulto mayor, servicios de cuidado de niños, jardines infantiles, podrían considerarse como infraestructura. Si uno define la infraestructura como aquellas inversiones que permiten a la sociedad ser más productiva, participar en el mercado laboral, que es usualmente así se define la infraestructura. Uno construye carreteras para llegar más rápido a un lugar, para ser más eficiente. Nadie duda que la infraestructura física de construcción ayuda a la productividad. Y creo que debemos empezar a dar la discusión de otro tipo de infraestructura, digamos, de cuidado que pueda permitir a las mujeres regresar al mercado laboral. El tema del cierre de los colegios, tenemos una generación de niños que ya llevan más de un año sin colegio y creo que la reactivación económica y la reactivación económica con equidad requieren medidas distintas que permitan a las mujeres volver al mercado laboral, y a los jóvenes también, y a los niños a tener, pues digamos, cierto tipo de interacción y digamos, a superar el tema del confinamiento que ya lleva más de un año. Yo quiero destacar eso, pues ahorita que estamos en reactivación económica en Bogotá, es muy importante que los colegios regresen, todos los colegios regresen bajo medidas y protocolos de bioseguridad, pero que permitan a los hogares también reactivar sus actividades económicas y en particular a las mujeres volver al trabajo. Muy bien, muchas gracias, doctora Jimena. Doctor Carlos Hurtado, usted fue el que nos trajo a colación este tema de la solicitud de los créditos de recursos directamente al Banco Central
y yo tiendo a coincidir con lo que usted escribía en su columna, pero por favor, compleméntanos en estos temas, por favor. No, gracias, Hernando José. No, yo quiero acudir a la frase de los abuelos. Del cuero salen las correas. No hay almuerzo gratis. Eso en términos económicos. Y las cuentas hay que pagarlas, y hay que pagarlas con el bolsillo del contribuyente, no con la emisión de moneda. Coincido con Armando en lo que acaba de decir, pero yo soy más extremo en eso. Alfonso Palacios Rudas fue un maestro en esa materia desde que ocupó la Contraloría General de la Nación. Lo llamaba el Leviatán, digamos, la forma fácil de manejar los déficits fiscales era emitiendo dinero. Y eso es como en las épocas de bárbaras naciones, donde los bancos centrales, que no existían como tales, pero habían bancos, financiaban las guerras de las aristocracias. ¿Y quién pagaba la cuenta? Los pobres, con el detrimento de la moneda. Con razón, Lenin afirmó alguna vez que la mejor forma de derrotar al enemigo era corrompiendo la moneda. La moneda es sagrada. Yo sí creo que el guardián de la moneda hay que defenderlo y hay que, digamos, eliminar la posibilidad de que le violen la virginidad o le acaben la virginidad, contradiciendo la esencia de lo que es la banca central, el guardián de la moneda. Y el guardián de la moneda es el guardián del poder adquisitivo del pueblo. Yo creo que eso debe ser una máxima fundamental. Gracias, Hernando. Muchas gracias, Carlos Gustavo. Doctora Vera Mercedes, ¿has escuchado ahí otras visiones, otras alternativas? Pero también pues quería agregar, además de que nos complementaras esos puntos, tú abordaste el tema de la vivienda de interés, de la vivienda no BIS, y cómo mientras la vivienda BIS viene estando muy dinámica y se está generando mucha demanda por este tipo de vivienda y demanda por crédito, eso no se está dando, digamos, en otros, ¿en qué? En la vivienda no BIS. Y lo que uno ve es que los bancos tienen mucha liquidez, tienen capacidad de generar crédito, pero no siempre encuentran, digamos, esa demanda por crédito allí, que es, digamos, sería la manera en que uno esperaría que más se reactive la economía. Entonces, cualquier comentario tuyo en materia de esto, del tema Banco República, pero también en tema de cómo generar alternativas y políticas que permitan reactivar más aceleradamente la economía. A ver, voy por partes. Primero, con relación al tema que veníamos tratando del Banco de la República, yo no estoy diciendo que se use eso como, pues, para sustituir los demás créditos. Yo estoy diciendo es otra cosa, que una vez que uno identifique un poco dentro de lo que decía Armando, qué es lo que se quiere hacer con el gasto y hasta dónde se quiere ir y qué necesidades tiene, yo pienso que si no hay una disponibilidad de otro tipo de crédito, se puede hacer. No lo veo como tan digamos, que deberíamos cerrar tanto como Carlos Gustavo lo propone, pero yo creo que es una alternativa y todas las alternativas me parece que es importante revisarlas. Ahora, con relación a la vivienda, es que me tiene muy impresionado lo que ha venido ocurriendo en los últimos 6 años con la vivienda diferente de BIS. Yo creo que en la política que se ha seguido en términos de vivienda ha sido una política muy complicada desde hace rato. Primero, que llevó a que se fraccionara el mercado. Una cosa es el mercado de vivienda BIS y otra es de no BIS. El mercado de vivienda BIS siempre ha respondido a los estímulos que da el gobierno en términos de subsidios. Si hay más subsidios, pues se construye más, y realmente ahorita creo que los subsidios que se están dando son bastante altos y pues el sector está respondiendo, igual que ocurrió, por ejemplo, en el 99, en medio de la crisis, que la única vivienda que llegó a construirse fue la BIS. Ahora, el mercado de la no BIS a mí me parece importante porque es un mercado que tiene una capacidad muy grande
de arrastrar el resto de la economía, porque arrastra a otros sectores como es, por ejemplo, todo lo que son muebles, telas, todo lo que se necesita para un hogar. O sea que tiene una capacidad muy grande para mover la economía. Y prueba de eso, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2008, en que yo participé mucho, 2009, que fue en dar un subsidio de la tasa de interés para clases pues que no eran bis, pero tampoco eran clases sociales, pues digamos que era un estrato 3, un estrato 4, que es un sector intermedio que no tenía subsidios y que se le puso un subsidio de la tasa de interés y se logró en el 2009 que, a diferencia de muchos países del mundo, que la economía no se volteara negativo, cosa que a mí me parece que fue un éxito muy grande en términos de la política de vivienda. Ahorita, en esta ocasión, por la forma que se ha venido desarrollando, yo diría que más que todo, la forma como se le han venido poniendo impuestos a la vivienda, la demanda se cayó y se cayó desde hace 6 años. También creo que antes se utilizó en exceso la vivienda para lograr tasas de crecimiento más altas de las que la economía, digamos, normalmente estaba dando para lograr tener un mayor crecimiento cuando no se necesitaba y se desgastó el instrumento de la tasa de interés. Pero lo que es muy raro es que llevan 6 años y hasta ahora de golpe, pues en los últimos datos hay por ahí una ligera tendencia que puede que ya acaba un ciclo que es demasiado largo y se desperdició la he podido utilizar para manejar esta crisis un sector que es muy dinámico y que tiene un arrastre muy grande. Lo que es la vivienda de interés social algo hace, pero no tiene nunca la capacidad ni el potencial que tiene la vivienda diferente de vista. Entonces a mí me impresiona mucho y me parece que debería como mirarse bien a fondo cómo es este problema con tributación. Por ejemplo, los avalúos catastrales que antes estaban por debajo, hoy en día están por encima de los precios de la vivienda. Yo creo que el precio de la vivienda diferente de interés social en los últimos años ha caído entre 20 y 30%. Lo que pasa es que eso no lo registran las estadísticas por la forma como se llevan. Y es pues me parece que es un pesar teniendo un sector que tiene una capacidad de generar empleo como es este, que en este momento no se esté pudiendo utilizar por la forma como se ha manejado en los años recientes. Gracias. Muchas gracias, María Mercedes. Sí, y también el tema de la vivienda no bis, creo que parte del problema es esa rigidez en los precios. O sea, el ajuste aquí se da muy lentamente porque el stock, el inventario cuando se genera no se ajusta vía precio, entonces la incorporación en el mercado también es muy lenta y yo la verdad no he podido acabar de entender esa dinámica y por qué esa rigidez en los precios pues tan elevada. Creo que en parte algo tenemos que ver los bancos con eso, pero bueno, después comentamos ya más en detalle eso, que sería demasiado específico. Yo quisiera, ya siendo las 11:36, hacer como 3 preguntas finales y perdón, pues no me resisto a la tentación de preguntarle a Armando, que como consejero principal, senior allá en BTG Pactual y que van a ingresar ahora, que acaba de hacer el anuncio, que ingresan ya como banco con licencia bancaria pues en Colombia, y además con el ingreso de nuevos bancos digitales como el tema del Lulo Bank, del Nubank, bueno, o sea, se está generando un cambio muy importante, están entrando nuevos jugadores y eso pues en general yo lo veo que va a ser un gran reto para todo el sector bancario, donde va a haber cambios en los modelos de negocio. ¿Cómo lo está viendo, doctor Armando? ¿Cómo está viendo esa entrada de ustedes y qué cambios piensas que eso va a generar con todos estos anuncios que se han dado en esa materia? Pues en el caso de BTG, pues tiene muchas expectativas de entrar al mercado colombiano, pues con un banco corporativo, de crédito corporativo. No va a llegar no va a tener oficinas de primer piso, ni cuentas corrientes y cuentas de ahorro pues para millones de personas, sino va a estar enfocado por lo menos inicialmente, en un nicho y ve muchísimas posibilidades. Pero yo creo que lo que se viene en el sector financiero
es algo muy grande y muy ambicioso. Y yo creo que lo podemos ver desde varios puntos de vista. Uno es de lo que ya está pasando en otros países, que son como los que van adelante y podemos pensar que vamos hacia allá. Y tengo un ejemplo claro en Brasil, precisamente, donde hay bancos como Nubank, que también está tratando de entrar, está entrando a Colombia, que recibió una capitalización estos días que refleja una valoración de 30 billones de dólares. Es decir, es de un banco ya a nivel mundial. Esto está permitiendo muchísimas cosas que son importantes. Una, por la bancarización, el acceso a millones de personas que o no tienen o tienen servicios financieros deficientes o muy limitados y a unos costos mucho más bajos. Es decir, la entrada de fintechs y de mecanismos de pagos y de banca masivos como los que vienen, pues van a resultar en un acceso masivo de la gente. Va a resultar también, va a facilitar lo que ya se mencionó en la introducción, que estos servicios sociales del gobierno, los programas de auxilios personales sean muchísimo más amplios, mucho más baratos, mucho más extendidos y de manera muy rápida. Las economías van a sufrir también cambios importantes desde el punto de vista monetario. Ya los bancos centrales están, digamos, si uno piensa que el dinero son efectivo, billetes y monedas y cheques en principio, por lo menos en el M1, pues ya las monedas digitales de los bancos centrales ya están entrando. Digamos, ya van a ser depósitos, figuras digitales que van a desplazar a los billetes y a las cuentas de los bancos. Ahí hay un desafío enorme porque esa parece ser una de las direcciones que está tomando la moneda digital, que desintermedia a los bancos, porque cualquiera de nosotros va a tener una cuenta directamente en el Banco Central de Colombia, una cuenta digital con la cual podemos pagar. Entonces, ese es un dinero que antes pasaba por el sector financiero. Eso ya está pasando en varios países del mundo, ¿no? Bahamas ya empezó, China tiene ya un experimento grande y vienen otros. Y antes que eso están los sistemas de pagos digitales, también muy grandes, que con la intervención también de los bancos centrales. En Brasil, por ejemplo, hay un sistema que se llama Pix, que la gente puede transferir en tiempo real dinero de un teléfono a otro en tiempo real, sin importar en qué banco está la persona. Es decir, ahora en Colombia se puede hacer este tipo de cosas, pero siempre dentro de los clientes de un banco o del otro banco. Y eso también tiene unas consecuencias monetarias muy importantes sobre la capacidad de las autoridades de controlar la masa de dinero. Entonces, lo que viene, estamos entrando en una fase apasionante de desarrollo tecnológico que está entrando muy duro a los mecanismos digitales. Y eso tiene un desafío para los gobiernos, para la banca central, para los bancos incumbentes, los que son de ladrillo, en fin, que están ahí hace decenas o cientos de años, que van a tener que cambiar muy rápido. Ya están cambiando, pero el cambio creo que se va a acelerar mucho. Yo diría que es eso, Hernando. Estamos entrando en una época fascinante, llena de promesas y de desafíos. En eso concordamos totalmente en esa visión, doctor Armando, y el desarrollo y el cambio va a ser mucho más rápido de lo que pensamos y evidentemente de la capacidad de adaptación que tengan las entidades bancarias va a depender de su futuro, ¿no? Entonces eso va a ser la necesidad de salir de la zona de confort y asumir todos estos nuevos retos que implica la tecnología y la demanda de los usuarios, etcétera. Doctora Jimena, en eso, digamos, el desarrollo ha planteado toda una serie de reformas sociales, etcétera, digamos, y de cómo, y en ese sentido, me encantaría ver tu apreciación de cuál es como el rol que va a tener el sector financiero en toda esa modernización de la política social del Estado. O sea, cómo realmente, digamos, vimos en el tema del ingreso solidario que el sector bancario logró
contactar a 3 millones de personas, de las cuales 1.2 no estaba ni siquiera bancarizada al inicio. Se logró bancarizar y entramos en eso. Pero digamos, si bien en ese sentido, pues nosotros hemos salido a decir que ya cumplimos con las metas de inclusión financiera de este plan de desarrollo, etcétera, y siempre mi preocupación es, bueno, y después de que tenga la cuenta y reciba el subsidio del gobierno, ¿qué? ¿Cómo logramos realmente lograr que esa bancarización se vuelva algo que le cambie la vida a las personas? O sea, ¿qué apreciaciones tendrías tú en ese sentido? Pues sí, Hernando, o sea, creo que es clave, digamos, la evolución que ha tenido el sector financiero en eso, digamos, los costos de transacción. Recuerdo cuando comenzó el programa Familias en Acción, eran pues bastante altos en términos de cuánto costaba cada transferencia a los hogares, y creo que en eso el sistema financiero y realmente pues la puesta en marcha que se puso desde el Ministerio de Hacienda ahorita para hacer el tema de ingreso solidario, pues es muy, muy destacable, digamos, no solamente la posibilidad de acceder a tanta gente, sino hacerlo a unas tarifas que sean razonables, de manera que el grueso de los recursos realmente se vaya pues directamente a los hogares y a poder apoyar a los hogares y apoyar la demanda. Entonces, creo que lo que tú dices, o sea, se ha roto, digamos, una barrera importante en términos de poder acceder y hacerlo a unos costos razonables. Ahora lo que tú dices es la verdadera profundización financiera, no es el número de cuentas, ¿no? Es como qué tanto la gente las usa y cómo de verdad se impacta el día a día de las personas. Pues ahí yo diría que pues el reto es muy grande. Pienso que hay lamentablemente una historia de dificultades de las personas para confiar en el sistema financiero, y eso ha ido cambiando, pero digamos cuando uno mira las encuestas de las personas pues como más base de la pirámide, con preguntas sobre el tema de acceso a servicios financieros, hay la razón es que muchas veces la gente dice es, yo no tengo una cuenta porque no confío en los bancos, porque me cobran plata que no entiendo de dónde salió, no entiendo por qué me la están cobrando, o digamos, es que si yo no dejo mi plata en la cuenta, el banco me la va a quitar. Algunas faltas, digamos, algunos problemas de percepción seguramente, que yo creo que supongo que ustedes lo han discutido mucho, pero creo que ciertas campañas de educación financiera o incluso pues de mejorar la confianza de los hogares serían importantes, porque creo que eso está cambiando un poco, pero hasta hace un par de años la gente sentía que le llegaba la plata a su cuenta y tenía que correr al banco a sacarla porque si no ya no iba a poder tener acceso. Y creo que es muy importante que la gente sienta la confianza de poder tener la plata en el banco, de mantenerla ahí y de hacer sus transacciones desde ahí. Y en ese sentido, lo que dice Armando de toda esa revolución tecnológica va a ser muy importante para precisamente poder hacer uso de la plata estando en el banco sin necesidad de sacarla. Y creo que además hay un reto que se relaciona mucho con el tema de la pandemia, y creo que ahorita, digamos, con la evolución, y ya llevamos un tiempo, se ha perdido ese susto, pero yo me acuerdo al principio de la pandemia, el tema del efectivo era un tema pues bastante restringido, ¿no? Tratemos de no usar efectivo, tratemos de mantener los pagos de una manera digital, y yo creo que sería interesante tratar de, digamos, aprovechar ese impulso y a través de la tecnología, porque hoy en día pues todas las personas tienen a la mano un teléfono, usar el tema del teléfono para que se puedan hacer esas transacciones de una manera confiable, creo que sería clave. Es un tema difícil, pero yo pienso que se han dado avances, y que en la medida en que, digamos, es esas cosas que tienen un efecto de demostración, en la medida en que las personas empiecen a darse cuenta que realmente pueden dejar su plata en el banco y que eso no significa que le van a quitar el subsidio. Y ahí se necesita una comunicación de ambas vías, tanto por parte de los bancos como por parte del gobierno, pues se va a poder lograr de verdad acceso y uso, ¿no? Que es lo que nos falta. Ya tenemos acceso, ahora necesitamos el uso. Muy bien. No, en eso estamos de acuerdo. Una encuesta que nosotros hacemos anualmente en la bancaria
con el Centro Nacional de Consultoría, nos decía que el principal atributo que le reconocen el público en general, las personas al sistema financiero, es su solidez. O sea que hay una gran confianza en que los recursos, que el ahorro del público está en buenas manos y que está bien resguardado. Pero por otro lado, el principal reclamo que nos hacen es un mejor servicio al cliente y más transparencia y precios adecuados a la oferta de valor que les estamos dando en cada uno de los productos. Entonces creo que ahí es donde podemos y tenemos oportunidades para mejorar mucho. Ya te doy la palabra, María Mercedes. Démosle la oportunidad a Carlos Gustavo, que le quería preguntar. Carlos Gustavo Cano, muchos recuerdan, fue ministro de Agricultura, conoce muy bien el campo colombiano, donde realmente estamos más atrasados en temas de inclusión es en el sector rural. Y, por ejemplo, hablaba el otro día con con uno de los dirigentes de Dignidad Agropecuaria, y me decía, no, es que cuando solo el 5% de los campesinos tienen acceso al crédito, pues es muy complicado que puedan ser productivos, es muy complicado que se puedan modernizar, es muy complicado que se puedan integrar a los mercados. O sea, en este sentido, en esta área tan importante, ¿qué piensas que podemos hacer más? Porque hemos progresado muchísimo en los temas de inclusión, pero allí en el sector rural todavía nos falta mucho. Me encantó el comentario de Jimena sobre el tema de confianza, porque el sector rural es una historia diferente. El campesino, lo que yo he aprendido, yo tengo ancestro campesino como todos nosotros, dice, yo le doy muchas veces al campesino, no, es que yo no voy al banco porque uno no busca lo que no encuentra. Entonces no tengo acceso. O sea, ese es un tema de confianza. Y en el tema de inclusión financiera, el país ha avanzado mucho, pero en las áreas urbanas. Colegas del Banco de la República, alguna vez hicimos un trabajo sobre inclusión financiera en el sur del Tolima, en Planadas, Ataco, Gaitania, Río Blanco, la zona donde hicieron las FARC. Y encontramos que sí hay un tejido social, pero muy poca presencia de los intermediarios financieros. Después de ese trabajo, pues hubo presencia de varios bancos que se acercaron allí. Allí hay una gran oportunidad para la banca, Hernando José, una gran oportunidad, una oportunidad no explotada. Y eso se hace es a través de la confianza. Pero la inclusión financiera es muy grande en el sector rural. Se habla de la inclusión financiera del orden del 67%, 68%, 70%, ya no recuerdo las cifras, pero seguramente eso ha avanzado mucho. Pero en el sector puramente rural sigue habiendo una escasez de eso. Yo no sé si la banca tradicional tiene la capacidad de acercarse con sus productos tradicionales a mercadear el crédito. De golpe hay que echar mano del microcrédito de instituciones que están trabajando hace rato allí y hay que formalizarlas. Y quiero recordar el caso de Amanecer Cooperativa Amanecer digamos, en Yopal, o en el departamento Santander. Hay mucho esfuerzo en ese sentido y se ha avanzado. El Banco de la Mujer ha trabajado mucho en ese tema. Yo creo que hay que fortalecer mucho esa área. Ahí hay una asociación que se llama Microfinanzas, que creo que está haciendo una tarea bien importante. Y una última reflexión, colegas. Yo estoy convencido que el problema no es el costo del crédito. El costo digamos, cuando uno se acerca al pobre, pues las cosas cuestan más. En la tienda las cosas cuestan más que en un supermercado. Pero ese no es el problema. Yo creo que es el acceso. El acceso es la clave. La gente está dispuesta a pagar una tasa de interés más onerosa que en la banca tradicional urbana, siempre y cuando pueda liberarse del gota a gota y pueda liberarse de simplemente de la escasez o de la ausencia
de acceso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y por eso a mí yo he reñido siempre con esos límites que pone la legislación acerca de las tasas, las llamadas tasas de usura. Eso tiene un costo, y eso limita el acceso al crédito, sobre todo en las áreas más marginales de nuestro país. Gracias. Eso es cierto, doctor Carlos Gustavo, pero vaya uno a tratar de explicar eso en algunos ámbitos, eso es complicadísimo. Hágame el Doctora favor. María Mercedes, por favor, la última palabra la tienes tú. Ay, mil gracias, Hernando José. No, es que por un lado, pues voy a apoyar la idea de Carlos Gustavo, en el sentido de que lo peor que puede pasar con el crédito es que no haya disponibilidad. Yo creo que el precio en un momento dado es algo que no es importante frente a la necesidad o a la no tenencia del crédito. Pero en cuanto al tema que realmente quería mencionar, es lo de la bancarización. Yo le he gastado mucho esfuerzo, mucho tiempo a ese tema, y yo creo que lo que se ha avanzado es algo impresionante, pero absolutamente impresionante. Hace 10 años más o menos, por ejemplo, los subsidios de familias en acción se perdían o costaban el doble. Me acuerdo que el Banco Agrario cobraba 22 pesos por entregar 40. Y yo me acuerdo ir en muchos sitios del país donde la gente estaba desesperada porque no tenía efectivo, no tenían cajeros, no tenían acceso a la plata, y por ejemplo decían que dejaban de ir a recoger los subsidios porque les tocaba coger un bus 3, 4 horas, pagar el costo del bus, además perder el día de trabajo. O sea que el gobierno está totalmente impedido, por ejemplo, para dispersar subsidios. Y hoy en día lo que se ha hecho en esa materia, pues, con todas las inversiones gigantescas que ha hecho la banca para poder prestar los servicios de realizar transferencias y con los corresponsales bancarios, esos temas ya no se hablan. Pero si ustedes echan de para atrás y revisan lo que pasó, yo creo que el cambio tecnológico y la revolución que se ha dado y que se aceleró sustancialmente en el último año es algo que vale la pena destacar, y probablemente se pueda avanzar aún más, porque la revolución tecnológica en las comunicaciones cada día trae algo nuevo, pero yo creo que en Colombia se ha hecho un trabajo gigantesco en ese campo. Eso es muy cierto, pues ya que hoy 87 adultos de cada 100 tengan al menos un producto financiero, y de esos 75, creo que es la cifra, lo usan al menos una vez al mes, pues es un avance impresionante, y que toda esta política social de subsidios, de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas se puedan hacer a través de estos vehículos, pues es realmente un progreso muy notable. Tal como decía el doctor Carlos Gustavo, todavía en la parte rural esa cifra se vuelve 50%, 45%, o sea, tenemos mucho espacio por hacer, y creo que podemos tener un efecto muy transformacional en el sector rural, y si eso se logra combinar, digamos, con el tema de los teléfonos inteligentes, etcétera, pues creo que se puede hacer bastante en esa materia. Bueno, creo que tenemos, no sé si hay alguien interesado en formular alguna pregunta, se la pueden formular a cualquiera de nuestros miembros del comité editorial en este momento. Si alguno del público, llegamos casi a tener 200 participantes. Muchísimas gracias por haberse conectado. No sé si, Mario, ¿qué quieres decir, por favor? Sí, señor. Tenemos un par de preguntas de medios de comunicación. Entonces, la primera de Freddy Gómez de CMI nos pregunta, a propósito de lo que usted mencionaba de la solidez del sistema financiero, ¿cómo está la cartera de crédito en este momento, sobre todo la de consumo, y qué tan sólido, qué tanta liquidez tiene la banca para seguir otorgando créditos? Sí, muchas gracias. Creo que esa pregunta es para mí, qué pena. Entonces, no, debo decir que en este momento, digamos, la cartera morosas, tan solo hay 5 de cada 100 pesos están en situación de morosidad, un poco más alto que lo que estaba hace año y medio, pero digamos dentro de rangos muy razonables. En este momento todavía existe un poquito menos de 10 pesos de cada 100 todavía están en alivios. Eso se debe ir asincerando durante el año. Es probable, digamos, que de pronto se aumente un poco lo de la cartera morosa, y al final
pues esperamos tener al menos unos 92, 93 pesos de cada 100 normalizados y máximo 7, 8 en situación de morosidad. Pero digamos, la verdad, la normalización de la cartera ha sido muy rápida y muy interesante, y en términos generales, digamos, el consumo puede que esté un poquito por encima, a niveles de 6, 7, pero realmente no hay ningún tipo de cartera que tenga un comportamiento, digamos, pueda generar una gran preocupación. Por otra parte, el patrimonio, pues de la solvencia del sector financiero está en una situación muy buena. En este momento la relación de solvencia está en niveles de 14, 15%. Entonces, en ese sentido, tenemos una muy buena capacidad para otorgar crédito, para incrementar cartera. Esperamos que este año la cartera debe incrementarse por lo menos un 7, 8%, o sea, en términos reales, o sea, vamos a estar creciendo un poco por encima de lo que crezca el Producto Interno Bruto, y adicionalmente, pues tenemos un gran compromiso desde la banca para atender al sector de las MIPYMES, que si bien el año pasado también fue el área del crédito que más creció, vemos que tiene las mayores necesidades de crédito en este momento, especialmente capital de trabajo para reactivarse, y en ese sentido, pues por las encuestas que hemos hecho entre nuestros agremiados, debemos poder incrementar o otorgar créditos por el orden de 42,5 billones de pesos en este año, y eso pues implicaría, digamos, que podemos incrementar la cartera MIPYME en niveles de 7-8% real, como había mencionado. Doctor Gómez, y la otra de Marta Olaya de RCN Radio, que puede ser para todos nuestros panelistas. Ustedes han insistido mucho en que es necesaria una reforma que no sea para 2 años, sino ojalá para mediano y largo plazo. Entonces, lo primero que pregunta es, ¿qué tanto se necesita recaudar para que esa reforma sea sostenible? Y doctor Gómez, a nosotros nos preguntan específicamente qué tan dispuestos estamos a asumir una posible sobretasa y por cuánto tiempo debería ser. Ay, Dios mío. Entonces, a ver, no, en términos de cuánto debe ser, pues no sé si alguno de los panelistas quiere contestar esa pregunta. Jimena, por favor. Pues nosotros hemos hecho cálculos de una propuesta de reforma que podría dar cerca de 14 billones de pesos. Es una reforma ambiciosa, digamos, si uno la compara con lo que ha logrado recaudar reformas anteriores, pero, digamos, tomando las medidas que más o menos parecen tener cierto consenso en este momento, aunque pues hay que decir que eso todavía no está pues todavía cocinado, pero digamos, un aplazamiento de la reducción de la tarifa de renta de las empresas, eliminar el tema del descuento del ICA, que fue algo que se incorporó en la reforma del 2018. Algo muy importante es eliminar las exenciones sectoriales que hay en materia de renta a las personas jurídicas, hacer el tema del impuesto al patrimonio, aumentar el impuesto a los dividendos, digamos, hay varias medidas, y bueno, incrementar un poco la tarifa y reducir la posibilidad de deducciones para el rango de personas naturales de los ingresos más altos, que podría ser, digamos, por encima de los 15 millones de pesos mensuales, una cosa así. Y algunas medidas anti-evasión, anti-ilusión. Nosotros calculamos que se podría lograr una reforma de 14 billones de pesos, que, como dije en mi intervención, si fuera algo pues de una manera permanente, tendría pues una posibilidad de ser una reforma que resuelva un poco el tema de la sostenibilidad, como le preguntan. Perfecto, Jimena, muchas gracias por la respuesta. Me dio tiempo para pensar que no voy a contestar de la segunda parte de la pregunta. No, con relación a la sobretasa al sector financiero, pues es evidente que goza de mucha receptividad en sectores de la opinión pública y en el Congreso de la República. Nosotros por principio no estamos de acuerdo con sobretasas
impuesto de renta para ningún sector, digamos, a menos de que haya una razón específica que lo justifique, y en este caso no vemos que se justifique, pero de todas maneras el punto, y así se lo hemos hecho saber al gobierno, nosotros no vamos a hacer la piedra en el zapato para lograr tramitar exitosamente una reforma tributaria, y en ese sentido pues estaremos atentos a qué es lo que plantea el gobierno en esta materia y evidentemente, como dije, en la medida en que sea algo razonable, y no voy a entrar en detalles en qué es razonable, eso lo discutiremos con el gobierno, pues trataremos de colaborar de la mejor manera posible para contribuir a la reactivación económica del país y adicionalmente para resolver este tema, esta fugia fiscal importante que tiene en este momento el gobierno nacional.